Entonces vamos a empezar con los compañeros que ya están puntualmente, ¿verdad? Primero, pues agradecerles, ¿verdad? Y comentarles que pues ya hemos ido teniendo diversas sesiones, como lo hemos hablado en otras oportunidades, y hoy nos vamos a enfocar en las técnicas más que todo de carácter cuantitativo, ¿verdad? Entonces hoy vamos a tener una sesión darles algunas técnicas que se utilizan en investigación cuantitativa y luego tenemos una invitada que ya nos acompaña, que es Raquel Chaikoj, ya se las voy a presentar cuando ella vaya a iniciar su sesión, ¿verdad? De trabajo y ella nos va a estar apoyando con trabajar con ustedes Cobo Toolbox, que es un programa especializado para hacer cuestionarios, ¿verdad? Y recolectar la información sin necesidad de tener internet en campo. Entonces Raquel nos va a estar apoyando en esta parte, ¿verdad? Muchas gracias, Raquel, de antemano. Entonces vamos a empezar con el propósito, pues, de aprovechar esta sesión al máximo y el tiempo que ella nos está brindando. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Solo si me dan chance ahí para poder compartir, les agradezco. Listo, Gracias. No sé si ya ven ahí la presentación. correcto, es Ahí es, sé correcto. que hoy, gracias, sé que hoy es un día frío aquí, pues sí, ha estado muy ventoso todo el día, entonces esperemos que no existan para los compañeros también problemas de conexión, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a trabajar hoy. La sesión pasada vimos ya algunas técnicas cualitativas para la recolección de información. Vimos la observación, vimos las entrevistas, ¿verdad? Nos queda pendiente todavía los grupos focales que los vamos a ver en una siguiente sesión. Y hoy nos vamos a enfocar en trabajar lo que son técnicas cuantitativas para la recolección de información. Considero que estas técnicas ustedes ya las manejan más, ¿verdad? Son técnicas que generalmente son más utilizadas y principalmente la parte de los cuestionarios, ¿verdad? Los cuestionarios, pues como ya todos lo sabemos, son un conjunto de preguntas em, que se centran en medir una o más variables, ¿verdad? Y estos, pues recordarán que las variables las tenemos específicamente cuando hacemos nuestra operacionalización. Ahí pues tenemos nuestros objetivos, después surgen las variables, nuestros indicadores y pues las preguntas que vamos a estar realizando o aplicando en el cuestionario, ¿verdad? Hay diversos tipos de preguntas que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? En los cuestionarios y es en lo que me voy a enfocar un poquito ahorita, ¿verdad? Primero, pues están las preguntas cerradas o dicotómicas. Los cuestionarios estandarizados, que son los que se utilizan en investigación cuantitativa, tienen una característica particular y es que a la persona ya les damos las posibles respuestas a esa pregunta que le estamos haciendo en el cuestionario. Realmente no damos un grado de libertad para que la persona pueda expresarse libremente, sino que nosotros como investigadores ya le damos unas posibles respuestas. Y esta es la gran diferencia, bueno, una de las grandes diferencias que tiene el método cuantitativo con el método cualitativo, porque el método cualitativo permite que la persona fluya, se exprese y te dé las opiniones que considera. En cambio, en el método cuantitativo, pues se le dan ya específicamente unas posibles respuestas. No sé si a alguien le ha pasado que en algún momento le hacen un cuestionario y dice, no, pero si yo no opino ninguna de estas opciones que me están dando, ¿verdad? Eso puede pasar, ¿sí? Porque realmente es el investigador el que decide las posibles respuestas y tal vez no van acorde a lo que la persona piensa o considera. Pero esa es la característica del método cuantitativo. ¿Qué hacemos en ese caso? Siempre tratamos de poner una opción de otros, digamos, para que si hay una respuesta
que las personas consideran más pertinente para esa pregunta y no está dentro de las posibles respuestas, tengan esa opción, ¿verdad? Pero generalmente sí sucede de esa manera, ¿verdad? Nosotros ya damos pues las respuestas posibles, ¿verdad? Entonces tenemos un tipo de preguntas que son las cerradas y dicotómicas, donde ya hay solo dos opciones de respuesta previa. Aquí hay un ejemplo de eso, ¿verdad? ¿Estudia actualmente? Sí o no. Y la persona va a tener que seleccionar una de estas respuestas. También están las preguntas tipo menú, ¿verdad? Que es que ahí, ¿por qué se llamarán tipo menú? Bueno, porque tenemos un abanico, digamos, ¿verdad? Un menú, así como cuando vamos a un restaurante y nos pasan la carta, que tenemos diversas opciones y uno decide cuál de estas elegir para comer. Lo mismo pasa aquí en los cuestionarios, ¿verdad? Las preguntas tipo menú, pues tienen distintas opciones de respuesta, ¿verdad? Pero hay algunas en las que solo puedes seleccionar una respuesta. Aquí es un ejemplo. ¿Cuál es su país de nacimiento? No podemos tener más de un país de nacimiento, solamente nacimos en un país, ¿sí? Entonces, aquí la persona selecciona una respuesta, aunque tiene varias opciones de respuesta. También están las preguntas tipo menú, pero de múltiples respuestas. Entonces, aquí la persona puede marcar dos, tres, cuatro, n respuestas según la cantidad de opciones que nosotros le demos. Por ejemplo, ¿qué aparatos electrónicos tiene en el hogar? Puede marcar, puede tener radio, televisión, computadora, tablet, o puede tener solo una de estas, o dos, o tres, ¿verdad? Entonces la persona aquí puede seleccionar varias respuestas. También hay preguntas tipo menú jerarquizadas que dan un valor. Entonces, acá, por ejemplo, se colocan, vamos a poner este ejemplo, a continuación se colocan algunos problemas sociales. Por favor, ordénelos de 1 a 10. ¿Qué tanto le preocupan a usted? Uno va a ser el que más le preocupe y 10 el que menos le preocupe, digamos. Y se ponen estas opciones, ¿verdad? Por ejemplo, el desempleo, ¿cuánto le preocupa de 1 a 10? Y se le pone, ¿verdad? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10. Raquel ahí con el cobo lo hace con unas como linitas, ¿verdad? Que podemos ir marcando qué tanto nos acercamos a esta, qué tanto nos preocupa o qué tanto no nos preocupa, ¿verdad? O nos despreocupa. Entonces están esas opciones, ¿verdad? También están las preguntas tipo Likert. ¿Han ustedes en lo que son todas las encuestas de cultura política, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tan de acuerdo está con un tema? Estoy de acuerdo, medianamente de acuerdo, medianamente en desacuerdo y muy en desacuerdo, por ejemplo. Entonces va como que en una escala, ¿verdad? Entonces son las preguntas también de escala Likert que se pueden hacer en un cuestionario. Como les digo, no me voy a centrar tanto en la parte del cuestionario porque yo sé que es algo que ustedes ya han utilizado más en investigación, ¿verdad? Pero solo quiero que recuerden este tipo de preguntas que hay, pues porque van a estar viendo también ahorita esta parte con Raquel. No sé si hay alguna pregunta en esta parte del cuestionario, ¿verdad? Para que pasemos a la observación cuantitativa. ¿Cómo estamos en esta parte? ¿Alguien tiene alguna pregunta en esta línea? Como les digo, esto yo sé que es un tema que ya la mayoría maneja, ¿verdad? Entonces tampoco me quiero como detener en este tema tanto porque pues sé que ustedes ya lo han aplicado, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la observación. La observación, como les había comentado, ya la vieron la vimos en la investigación cualitativa. Recuérdense que en investigación cualitativa la guía de preguntas de investigación es abierta, ¿verdad? O sea, se hacen preguntas
que te determinan qué es lo que tienes que observar específicamente, qué tienes que, a qué le tienes que prestar atención, ¿verdad? También lo que busca es específicamente que describas los hechos, fenómenos que estás observando. A la investigación cualitativa no le interesa conocer cantidades, ¿verdad? No es parte de su objetivo, ¿verdad? De su lógica. A la investigación cualitativa lo que le interesa es conocer qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Eso es lo que le interesa. Mientras que en el caso de la investigación cuantitativa, sí nos interesa tener cantidades, ¿verdad? Entonces, por eso utilizamos también la observación, pero desde una lógica un tanto diferente. Entonces, la observación la utilizamos para registrar información, ¿verdad? Que estamos observando. Sin embargo, esta es más estructurada, sistemática y registra comportamientos y actitudes, ¿verdad? Em, Aquí algo bien importante es esto, que puede registrar frecuencia, presencia o ausencia de estos hechos o fenómenos, ¿verdad? Que nos propusimos observar. Entonces, para la observación usamos generalmente listas de cotejo o también llamadas checklist, que son las que nos permiten, pues, llevar un seguimiento, ¿verdad? De lo que estamos observando. Y obviamente, como ya lo hemos comentado antes, las guías de observación se realizan a partir de la operacionalización, ¿verdad? Partimos de nuestras variables y nuestros indicadores para poder realmente saber qué es lo que vamos a observar. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo ahorita de la guía de observación. ¿Cómo se vería una guía de observación en investigación cuantitativa, a diferencia de investigación cualitativa? Se recuerdan que en la otra era una guía, nada más de preguntas, ¿verdad? Abiertas. En esta ya no es así, ¿verdad? En esta, si ustedes se dan cuenta, nuestra lista de cotejos, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que venimos trabajando. Aquí está como pensada en que vamos a ir a una escuela, ¿sí? ¿Se dan cuenta acá? Están como las recomendaciones o las instrucciones para quien aplica la guía, ¿verdad? El observador debe marcar si o si el comportamiento se presenta al menos una vez durante el momento en que estamos observando o no, si no ocurre, ¿verdad? Se puede realizar en varias sesiones de observación, por ejemplo, en los recreos o en distintas clases. Y al finalizar, pues vamos a hacer un conteo de cuántos sí tuvimos y en qué aspectos, ¿verdad? Se supone que vamos a estar observando en este ejemplo estudiantes de primero a sexto primaria. Obviamente ahí tendríamos que definir, ya después tendríamos que decir, bueno, esta guía de observaciones de sexto primaria, por ejemplo, ¿verdad? O de primero primaria, el horario, ¿verdad? Que lo hicimos, la fecha. Y aquí hay algunos ejemplos de cómo sería una guía de cotejo, una lista de cotejo o un checklist. Por ejemplo, si vimos violencia física, si se empujan o golpean entre compañeros, digamos, sí o no. Y aquí hay un espacio de observaciones que nos permite como explicar un poco más lo que estamos observando, ¿verdad? No se espera un detalle tan descriptivo como lo sería en la investigación cualitativa, pero sí se espera que haya una explicación para poder poner en contexto esto que estamos observando. Entonces, por ejemplo, rompe o daña pertenencias de otros, participa en peleas, sí o no. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay violencia, se mide violencia verbal, violencia psicológica social, violencia simbólica. Entonces, todo va a depender de qué es lo que estemos observando, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de cómo sería una lista de cotejo o una guía de observación en investigación cuantitativa, que como lo vemos es diferente a la investigación cualitativa, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, compañeros y compañeras. Por el momento no, doctora. Ok, Manuel, gracias. Bueno, entonces, si no, pues vamos a darle el espacio a Raquel, ¿verdad? Se las voy a presentar.
Raquel Chaikoj, pues es psicóloga y está estudiando una maestría en violencia, ¿verdad? Y pues es embajadora de Cobo Toolbox en Guatemala. Esto quiere decir que ella es especialista en Cobo Toolbox, ¿verdad? Y pues parte de su proceso, pues ella realiza procesos de capacitación también en este tema, ¿verdad? En Cobo Toolbox. Entonces, se la presento y muy agradecida con Raquel por el tiempo que nos va a brindar para que ustedes puedan tener un acercamiento, quienes no lo han tenido, a este tema, ¿verdad? Muchísimas gracias, Raquel. Te dejo ahí en el uso de la palabra con los compañeros. Gracias. Buenas noches. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien? Sí, se te escucha. Gracias, mucho gusto, Diana. Mi nombre es Raquel Chaicos, como ya lo mencionó Aimee, y justamente soy como sí, la representante de la plataforma de Cobo Toolbox en Guatemala y también para Centroamérica, ¿verdad? Entonces, no sé, antes de tal vez de continuar, me gustaría saber si alguno de ustedes ha escuchado el nombre de la plataforma o es la primera vez que está escuchando el nombre de Cobo Toolbox. Ahí con una reacción me ayudarían un poco a conocer cómo. Walter dice que sí. ¿Alguien más ha escuchado el nombre de la plataforma de Cobo Toolbox? Ok, entonces voy a compartir mi pantalla. Mm, Me confirman también si ven mi pantalla. A ver, ¿dónde la comparto? Listo. ¿Me confirma si ve mi pantalla, por favor? Ya se ve. Gracias. Em, Coba Toolbox es una plataforma prácticamente utilizada a nivel mundial y que lo que hace llanamente es a recopilar información, ya sea cuantitativa o cualitativa, pero la ventaja es que lo hace o tiene la particularidad de que no necesita una conexión de Internet para poder levantar esta información. Hay otras plataformas como de repente ustedes ya lo saben, están las plataformas que requieren internet como Google Forms o Forms de todo el sistema de Office y recuerdo que hay algunas otras plataformas, bueno, Comcare, que también puede ser usado sin internet. Y hay algunas, obviamente tiene ventajas y desventajas, las de como Google Forms, que uno necesita tener internet para poder contestar y a mandar la respuesta. Y regularmente, si uno no tiene internet o tiene que levantar información en un área rural, pues esta no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, para esto, Cobo Toolbox ofrece una gran apoyo para poder venir y ser la herramienta que permita recuperar información con calidad. Pero un poquito, tal vez como más a detalle, vamos a conocer un poco qué es la plataforma, vamos a ver así como muy rápidamente la creación de formularios, la configuración de uso sin conexión y cómo descargar y visualizar los datos. Como les mencionaba, Cobo Toolbox es una organización, bueno, es una plataforma, pero surge de una organización sin ánimo de lucro. Y como objetivo, más allá de prestar el servicio de levantado de información, también es una organización encargada de capacitar, ya sea de manera individual o organizaciones sin fines de lucro o organizaciones estatales, para justamente generar ideas y tomar decisiones informadas sobre cómo levantar esta información. Actualmente, Cobo Toolbox aloja más de 20 millones de encuestas y que son conectadas
al mes en más de 241 países, usada por más de 14.000 organizaciones alrededor del mundo. Entonces es bastante robusta. ¿Qué es el impacto que quiere proporcionar? Datos de alta calidad. Yo no sé si a ustedes, bueno, yo escuché por ahí que a mí me mencionó que ustedes ya tienen como más experiencia en el levantado de información o en la investigación cuantitativa. Entonces, de repente uno de los retos es justamente los datos de alta calidad, ¿verdad? Y esto nos ayuda como Turbus a hacer una herramienta fiable y que pues hace más confiable los datos. Desarrolla capacidades y el objetivo es que el cambio esté basado en los datos. Esto implica tener entonces una gran variedad para hacer accesible la información. Como Toolbox en este momento está manejando como dos servidores. Esto quiere decir que está manejando como dos sedes, si lo quieren ver así. Una es si se dan cuenta aquí abajito, dice, voy a anotar aquí, esta es como la dirección del servidor que inicia acá f.cobotoolbox, que esta es como el servidor global, la casita que está en la forma global, y el servidor que está en la Unión Europea, que inicia eu.cobotoolbox.org. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, simplemente si, por ejemplo, ustedes trabajan en organizaciones o están trabajando en equipo, ¿verdad? Y quieren construir de forma conjunta, bueno, quieren construir un cuestionario, pueden hacerlo de manera en línea, directamente en el servidor, pero deben de tener la cuenta en el mismo servidor. Si, por ejemplo, yo creo mi cuenta en el servidor de KF, que es el global, y por ejemplo, ahí me crea una cuenta en el servidor de la Unión Europea, nunca nos vamos a poder encontrar porque estamos en locaciones diferentes. Entonces, decidimos las dos estar en el servidor global o estar en el servidor de la Unión Europea. Esto va a implicar que nos vamos a poder compartir nuestros formularios y el más recomendable para usar es el de la Unión Europea, porque es el que está recibiendo actualizaciones y soportes más activos. El global también no se mira como una decisión cercana el desactivar uno u otro, sino que los dos son factibles para su uso. La creación de una cuenta es bastante sencilla. Esta es como les estoy mostrando acá la información básica que les piden. Nombres, el nombre de la organización, el nombre del usuario. Si se dan cuenta, aquí a la parcito hay un asterisco que quiere decir que este es un dato obligatorio que pide la plataforma, ¿verdad? Un nombre de usuario, un correo electrónico, sector, país, género, una contraseña que debe de ser de por lo menos creo 8 dígitos, si no estoy mal. Y ahí ya podríamos nosotros entonces crear nuestra cuenta. Entonces, un minuto, aquí está. Entonces, ¿qué más tenemos? Deme un minuto no puedo enviarlo. Voy a dejarte compartir pantalla. Y bueno, listo. Entonces, después de haber creado nuestra cuenta con los datos que tenemos aquí, nos va a llegar a nuestro correo electrónico en un correo similar en donde vamos a tener que activar la cuenta. Y ya tendríamos como el acceso a la plataforma de Cobo en donde podemos nosotros crear diferentes cuestionarios, ¿verdad? Esto es en la web. Cabe resaltar que para
diseñar el formulario o el cuestionario, pues sí lo tenemos que trabajar de manera en línea, es decir, que tenemos que tener conectividad, pero tenemos la posibilidad de ir aguardando todos nuestros avances. Y hay como diferentes pasos que debemos de seguir para poder crear un formulario. Lo podemos crear desde un borrador usando la plataforma de Cobo Toolbox. Podemos cargar un formulario XLS, que este es un archivo en Excel que uno va creando y que nos permite crear como mayor tipos de cálculos. Podemos usar una plantilla y podemos tener un formulario XLS en línea para poder subir el formulario. Entonces, habiendo pasado, esto es como lo más básico de la plataforma, y ya pasando a lo que nos interesa, me gustaría escucharles justamente para ustedes en la experiencia que tienen, cuáles han sido los mayores desafíos primero al realizar una encuesta, a levantar información en campo y a analizar la información. ¿Alguien que quisiera compartirnos? Ahí Walter levantó la manita. Ay, perdón, Walter, adelante, por favor. Buenas tardes. Yo tengo algunas dudas con respecto al uso de COP. Una es la seguridad de información. Ujú, ¿Qué tan seguro es cargar formularios dependiendo de la información? Hay información que puede ser sensible, ¿verdad? ujú, Eh, ¿Cuál de cuál de los dos servidores podría ser como el más seguro? Y la otra pregunta que tengo es si uno pudiera redireccionar a un servidor institucional. claro. Gracias. Gracias, Walter, por las preguntas. Aprovecho para contestar y después volvemos a la pregunta que les planteé. La seguridad realmente es muy buena, creo, no estoy tan segura, pero voy a investigar que sí tenían como bastantes protocolos de seguridad. De hecho, la plataforma como Toolbox trabaja para diferentes organizaciones internacionales como USDA, Save the Children, la Unión Europea, que justamente necesitan que la plataforma cumpla con ciertos criterios de seguridad para poder alojar lo que tú has dicho, datos sensibles de sus procesos o de sus beneficiarios. Entonces, tiene muy buenos protocolos de seguridad. Además, dentro de ya para la plataforma o para la aplicación del cuestionario, siempre se sugiere que se pueda integrar en el cuestionario un protocolo o un apartado de consentimiento o asentimiento informado para que podamos tener la autorización de poder alojar la información en la plataforma. No he escuchado hasta el momento que hayan sido víctimas de algún tipo de hackeo o de ataque cibernético, por lo que creo que hasta ahora mi experiencia ha sido que sí cumplen con los parámetros de seguridad establecidos. Y sí, es posible poder tener un servidor alojado a nivel institucional. Esto ya no es un servicio gratuito, sino que es un servicio de pago que la institución debería de considerar. Y pues la ventaja de tener un servidor es pues que si en algún momento se borra información, a mí ya me pasó una vez y fue un caos, eh, como es un servidor privado, es posible recopilar o recuperar la información dada. Entonces, pues, y en vez de ser cobotoolbox.com, puede ser, qué sé yo, flaxo.com, el servidor, ¿verdad? Entonces, toda la organización, pues ya tendría que desarrollar algunos lineamientos para que todo su equipo de investigación tenga un usuario o asignen un usuario y sea en ese servidor que puedan recopilar información. Entonces, sí es posible, Walter. Eh, no sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias a Raquel.
Gracias. Entonces, ¿cuáles son los mayores desafíos? Bueno, están como amichados, entonces me voy a responder yo misma. Para mí, los mayores desafíos al realizar una encuesta es justamente pensar en qué tipo de preguntas voy a plantear. Es como ya nos mostró Amy al inicio, si va a ser una pregunta tipo numérica, va a ser una pregunta de fecha, o va a ser un cuestionario que va a tener preguntas de opinión, un cuestionario que integre preguntas tipo Likert, o inclusive pensar si necesito ponderar la pregunta tipo Likert. Esto es como, para mí, para mi experiencia, si alguien más quiere compartir uno de los mayores desafíos, que es cuando nos estamos sentando a pensar qué queremos levantar, cuál va a ser el objetivo de nuestra encuesta. En el levantado de información en campo, bueno, cuando manejamos a un equipo de enumeradores e encuestadores, es que todos entendamos de la misma manera lo que quiere levantar la pregunta. Es decir, que lo comprendamos igual y que, por ejemplo, si es una pregunta de edad, no me coloque un número aceptable y no, por ejemplo, del 1 al 50 y no me coloque 1050, por ejemplo, porque entonces ahí ya me está creando un dato que se sale de la norma o de repente que si es una edad, pues una edad de 1050 no es posible, ¿verdad? Entonces, como la consistencia de los datos es un poco el reto, ¿verdad? Y bueno, pues si ustedes todavía levantan información con una encuesta aplicada en papel, pues es la digitalización de los datos en campo a una plataforma o en su defecto a un archivo en Excel para poderlo digitar, para poderlo analizar. Y para analizar la información es que justamente pues toda la base de datos esté consistente y esté ordenada. Es decir, si preguntamos el departamento, que Guatemala esté escrita todo con mayúsculas o que Guatemala esté escrita con inicial G mayúscula y todo minúscula, y evitar la inconsistencia dentro de esa misma categoría, porque al realizar tablas de análisis de datos, pues nos va a generar diferentes conteos si no hemos estandarizado la forma en que vamos a analizar la información, ¿vale? Entonces eso se requiere, por ejemplo, un trabajo bien grande de limpieza de la base de datos. No sé si a alguien le ha pasado algo similar o tenga otra experiencia un poco diferente respecto al levantado de información cuantitativa. No. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros de considerar antes de meternos a la plataforma y crear nuestros formularios? Primero, y esto es lo que va muy en línea a lo que hablaba al inicio, que es cuando nos sentamos a diseñar nuestra investigación, es el objetivo del formulario. ¿Qué información necesitamos recolectar? ¿Cómo vamos a usar esa información? ¿Quiénes van a ser los encuestados? Es tener ya definida nuestra población meta, nuestra muestra. Necesitamos recopilar la edad, necesitamos recopilar el sexo, o de repente necesitamos también recopilar el número de teléfono o el número de DPI. ¿Qué datos necesitamos nosotros recopilar? Debemos de considerar la claridad y la simplicidad. Preguntas claras, directas y sin ambigüedades. Esa es la ventaja, creo yo, también cuando estamos trabajando con un enfoque cuantitativo, que en el diseño de la pregunta, pues se evitan muchas ambigüedades, ¿verdad? O eso es lo que se espera. Evitar tecnicismos si el público no está familiarizado con ellos, es decir, palabras muy, muy rebuscadas que de repente nosotros como investigadores sí estamos familiarizados, pero para las personas que vamos a entrevistar de repente no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren preguntar sobre violencia estructural, el concepto de violencia estructural es bien abstracto, pero si preguntamos, bueno, usted ha sido, por ejemplo, ha tenido acceso a servicios de educación o a una escuela cercana, sí o no. Y si es no, pues entonces ahí ya vamos haciendo nuestras categorías de análisis a partir de un concepto abstracto.
Por eso hablamos aquí de claridad y simplicidad. Definir nuestro tipo de preguntas. Sirve mucho hacer el ejercicio que mostraba Aimee al inicio de tener la propuesta del cuestionario, ya sea en Word, en Excel o en el formato que ustedes tengan, en donde tengamos ya claridad cuántas preguntas vamos a integrar, el tipo de pregunta y los tipos de respuesta. Por ejemplo, si es texto, si es selección única, si es selección múltiple, si queremos recopilar números, fechas o ubicaciones de algunos, qué sé yo, ejemplos o de algunas acciones de un proyecto. Tenemos que tener también claridad la lógica condicional. Y aquí en Toolbox es la relevancia. Y esto es ni más ni menos es, por ejemplo, si yo estoy preguntando, bueno, registro el sexo, mujer. Mujer, que se presente la siguiente pregunta, si tiene hijos, sí o no. Entonces, la pregunta de ¿tiene hijos? Debería aparecer solo sí, me contesta que es mujer. O, por ejemplo, a una pregunta que solo se aplica a las mujeres, ¿cuándo fue la última vez que, por ejemplo, tuvo su periodo menstrual? Esa pregunta no tendría sentido si el sexo del entrevistado, pues es un hombre, ¿verdad? Por ahí un poco, entonces, pensar las lógicas condicionales de las preguntas que estamos desarrollando en nuestros cuestionarios. Un punto número 5 podría ser también la validación de las respuestas. En el ejemplo que les di anteriormente, aplica muy bien, por ejemplo, a la edad mínima. Si ustedes están desarrollando una encuesta dirigida a población escolar, a sexto primaria, en donde regularmente sabemos que la edad va de 7 años a 12 o 13, si están en la norma o con sobreedad, pues la edad mínima, la pregunta no debería de aceptar números o edades menores a 7 años. Entonces, nosotros vamos agregando, si es una pregunta numérica, esta validación. Y entonces aquí ya entra como esas ventajas de usar la plataforma de Covatulux porque vamos generando datos consistentes, ¿verdad? Evitamos los errores en la recolección y va a ser mucho más fácil y rápida el proceso de análisis de información porque ya no vamos a tener que limpiar una base de datos de 1000, 2000 o 5000 registros. Es importante también que pensemos en el punto número 6, la organización visual. Tomando en cuenta que de repente no vamos a ser nosotros los que vamos a recopilar la información en campo, sino que va a ser un tercero, que pensemos cuál es el orden de las preguntas. Por ejemplo, vamos a preguntar primero el sexo y después vamos a preguntar la edad, o vamos a preguntar el sexo y después cuántos hijos tienen. Tenemos que ir pensando cuál va a ser la lógica de nuestro cuestionario, ¿verdad? Y usar las etiquetas claras para secciones. Como Toolbox nos permite agrupar nuestras preguntas en diferentes secciones. Una ventaja muy grande también es que nos permite agregar traducciones. Entonces sabemos que acá tenemos, no recuerdo el número de idiomas, pero creo que son 22 o 23. Podríamos nosotros agregar traducciones en todos los idiomas de Guatemala para aplicar estos cuestionarios en los diferentes departamentos. Y claro, pues alguien tiene que agregar esa traducción, ¿verdad? Y también es importante que se pruebe el instrumento antes de aplicar en campo. Simular una recolección de datos para verificar que todo funcione correctamente. Revisar la lógica, las validaciones y la presentación. Estos son como 8 tips que desde mi perspectiva debería de seguirse para poder ya empezar a trabajar en como Toolbox la creación de los formularios. Aquí un ejemplo de la lógica condicional básica. Esto nos va a ayudar, como dice acá, a que las preguntas aparezcan o se oculten. Entonces, por ejemplo, supongamos que una pregunta es que tiene hijos, la opción de respuesta va a ser sí o no, y le vamos a preguntar
cuántos hijos tienes, pero esta pregunta solo se va a abrir si la respuesta previa fue sí. Entonces, la segunda pregunta se va a seleccionar como, bueno, esta pregunta se abre solamente si ha seleccionado sí en la pregunta previa. Y así es como se ve. Es más, creo que es más confuso verlo como en la sintaxis o en el argumento que en la plataforma. Ya lo vamos a ver. También podemos hacer un proceso de validación interna en la plataforma previo a compartirlo con los demás, por ejemplo, expertos, para poder ya ir como más con una propuesta, con un instrumento un poco más limpio, en donde, por ejemplo, vamos a encontrar el icono como el ojito, que es como el que nos va a permitir abrir la visualización previa del cuestionario. Y validamos también, podemos agregar validación de respuestas, por ejemplo, en esta pregunta le estamos pidiendo a la persona que nos indique su edad, pero estamos condicionando la respuesta a que no debe o debe ser mayor a 18 años y menor a 99 años. Y le estamos diciendo al sistema que esta pregunta debe cumplir con ambas condiciones, es decir, que esta pregunta no me va a aceptar una respuesta que diga 17 años o 16 años porque no está dentro de nuestros criterios para esta pregunta. Entonces, una vez más, ahí vamos evitando como los errores en la digitación de información. Ya cuando tengamos listo nuestro cuestionario, podemos recopilar la información, ya sea desde nuestra computadora, desde una tablet, nuestro celular, ya sea Android o iPhone, y para Android, tenemos una aplicación que se debe descargar y va a facilitar la recolección de información, pero también lo podemos hacer y todas nos permiten, por ejemplo, la primera opción que sea en línea y sin conexión y esto va a esto permite que una persona pueda enviar varias respuestas y esto es más aconsejable, por ejemplo, cuando tienen un grupo de numeradores en donde tienen que llenar muchas encuestas al mismo tiempo, ¿verdad? O, por ejemplo, si queremos enviar una encuesta de opinión, podemos pedir la opción de solo en línea, para un único envío, ¿verdad? Entonces aquí no nos va a permitir recopilar información si no tenemos. O también solo en línea, una por encuesta. Entonces aquí vamos a evitar que una persona envíe muchas encuestas, ¿verdad? Y podemos incrustar nuestro formulario en una web o en una página para poderlo tener disponible y a la vista siempre ahí. Y podemos compartirlo solo como lectura. Y esto es muy importante, es muy útil cuando queremos compartir nuestro formulario ya final con todo el equipo para que nos den el feedback correspondiente y poder realizar las correcciones. ¿Cómo se ve la aplicación? Esto es una vista de un teléfono Android. Ingresamos a la Play Store, descargamos Kobo Collect y nos va a pedir datos muy básicos como la URL del servidor, que es, por ejemplo, yo aquí estaba usando el ejemplo del servidor de la Unión Europea, el nombre del usuario asignado y la contraseña. Posteriormente a esto, pues esta es la vista general y para poder como empezar a usar el formulario es necesario descargarlos. Ya habiéndolos descargado y obtenido, ya podemos iniciar a llenar la encuesta y aquí ya no necesitamos el internet para nosotros recopilar la información. Podemos estar hasta el vértice, que no tenemos
ningún obstáculo para llenar la información. Aquí podemos grabar coordenadas de GPS, podemos grabar la voz, todo lo que quieran, y si no tenemos internet no hay ningún problema, entonces esta información se queda grabada en el teléfono. Lo que sí sería un problema, pues sería que perdiéramos el teléfono o el dispositivo donde estamos grabando, entonces ahí sí ya no podemos recuperar la información. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya llegamos a un lugar donde hay internet, ya podemos darle clic en el botón enviar y nos envía todas las encuestas realizadas al servidor y ya podemos verlo en línea. Esta es como una vista muy rápida de cómo se ve la base de datos. Nos marca la fecha y la finalización del envío. Eso es como por default. Y ya podemos ver los diferentes cuestionarios que tenemos. Podemos descargar los datos en un archivo de Excel con las etiquetas o con los códigos usados. Para los que están acostumbrados a trabajar con archivos CSV, también los podemos descargar. Si tenemos datos de GPS o coordenadas, también podemos descargarlo en el formato GeoJSON. Y también para los que están acostumbrados a trabajar en SPSS, lo podemos descargar en el formato correspondiente para construir la sintaxis y de ahí correr la información. Entonces, como ven, como Toolbox nos permite descargar la información en diversidad de formatos para, ahí sí que elijamos el que más nos acomode para poder trabajar la información. Entonces, ¿cómo se ve la plataforma? Vamos, yo les tengo preparado algunos ejemplos. Esta es la plataforma. ¿Me confirman si se ve bien? Sí se ve, Raquel. Listo, gracias. Entonces, yo tengo aquí varios proyectos. En el lado izquierdo hay como dos ítems o dos botones. El de proyectos en la plataforma, pues no se llaman encuestas, sino que se llaman proyectos. Y tenemos una biblioteca que esta nosotros la vamos construyendo. O tenemos bibliotecas públicas en donde nos permite como acceder a ejemplos de cuestionarios para poder ver cómo más o menos manejan o se construyen los formularios. Les quiero mostrar, por ejemplo, un test de lectura en donde este es como el ejemplo, ¿verdad? Esto es como se ve si ustedes estuvieran trabajando desde el teléfono, pero si abren el link por ejemplo, si se lo mandan en WhatsApp, los va a redirigir al navegador del teléfono. Entonces, si se dan cuenta, tenemos al lado izquierdo esta como cajita que está acá que tiene como unas barritas y lo que nos está diciendo es que yo en este momento estoy trabajando con conectividad, pero también el formulario está listo para trabajar sin datos, ¿verdad? Este número 0 nos arroja, por ejemplo, si estamos trabajando sin datos, nos va a ir diciendo cuántos cuestionarios estamos guardando, ¿verdad? Entonces ya cuando nuestra computadora o nuestro dispositivo detecte una señal de internet, esto automáticamente se va a enviar a la plataforma. Y esto se hace automáticamente y cada 5 minutos, cada vez que la página se abre, pues, y si está conectado con el internet, pues se va a estar enviando la información, ¿verdad? Entonces no tenemos que preocuparnos de que la información se vaya a quedar en la computadora, ¿no? Y también podemos como forzar el envío de la información presionando el botón azul de upload o también de exportar si en dado caso tenemos problemas de enviar la información. Entonces, como se dan cuenta aquí, yo tengo una pregunta de tipo número, tengo una pregunta de selección o como dijo M, de menú con selección múltiple. Bueno, no es selección múltiple, yo puedo seleccionar una sola respuesta y todas las demás preguntas que tengo acá son de
selección única, ¿verdad? Y tengo una pregunta tipo fecha. Entonces, ¿qué es la ventaja de esto? En donde, por ejemplo, si tenemos ya una base de datos de personas a entrevistar, con nombres y apellidos, con el sexo, con la fecha de nacimiento, con todo lo que querramos, nosotros podemos usar esa base de datos y poder condicionarle el formulario para que ya nos aparezca cierta información cargada. Por ejemplo, yo coloco acá el número 1, me carga información de la cuadra o aquí le puse comunidad 1, del código de la escuela y del nombre y el apellido de la persona. ¿Qué va a hacer esto? Me va a ahorrar tiempo a mí o como enumerador en estar llenando a mano o manuscrito toda esta información que ya teníamos acá, ¿verdad? Entonces puedo agregar y seleccionar. Aquí no puedo seleccionar dos preguntas al mismo tiempo, sino que solo puedo seleccionar una. Y esto, por ejemplo, no bien podría ser una pregunta tipo Likert, en donde, por ejemplo, podemos ir asignando algún tipo de valoración a la respuesta. Por ejemplo, yo aquí le puse, bueno, que me apareciera una nota cada vez que la respuesta correcta fuera seleccionada. ¿No? Entonces, si ven, esto está en todas las preguntas. Y al final, yo puedo poner o hacer un cálculo automático del punteo que se ha alcanzado a la persona. Y esto ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, si construyen una escala tipo Likert en donde quieren valorar el nivel de violencia y que al final les salga, por ejemplo, hay una violencia de donde 1 no hay violencia y 10 hay violencia, en donde a partir de las preguntas que ustedes vayan desarrollando, digan, bueno, las respuestas son 10, entonces es una persona que ha vivido violencia, ¿verdad? Entonces, todo esto lo pueden ir ya formando o configurando en Cobot Toolbox y ya lo pueden enviar. Entonces, si se dan cuenta aquí, yo ya envié un cuestionario y así sucesivamente puedo ir enviando información consecutivamente. También hay otros tipos de preguntas, por ejemplo, que nos preguntan específicamente o que nos requieren que nos marquemos un lugar en el mapa. Por ejemplo, los lugares favoritos. Les voy a mandar este formulario para que podamos hacer este ejercicio juntos y veamos cómo se ve en línea. Sí. Listo. Entonces, copio el link y se los voy a pegar en el chat. Y si lo pueden abrir y llenar como las preguntas que están pidiendo ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, ¿cuáles son los favoritos? Sí. Aquí la idea es que la persona pueda buscar una dirección y, por ejemplo, a mí me gusta ir o quisiera ir a visitar Panamá. Doy enter y pues en el mapa ya me debería estar apareciendo Panamá. Aquí está. Entonces podríamos buscar un lugar de Panamá. A ver, aquí está. Vamos a ver. Vamos a marcar esta. Y lo marcan con un clic. También que podemos marcar el tamaño de un área cercana. Por ejemplo, busquen ahí donde están ustedes un mapa o un campo muy, muy cerca que quisieran ustedes medir.
Por ejemplo, y aquí lo que nos va a permitir es como marcar varios puntos y si se dan cuenta me está calculando el área cuadrada. Entonces lo marcamos, ahí pueden marcar como varios puntos. Y el último es marcar, nos permite marcar una ruta y esto es muy útil, por ejemplo, si quisiéramos marcar una ruta en un área rural para identificar o pedirle a nuestro enumerador, mire, marque la ruta de la comunidad. Los platanitos a la cabecera municipal. Porque no, yo no sé si a ustedes no les ha pasado o si les ha pasado que están buscando una comunidad en Maps y no lo encuentran. Entonces, esto nos ayuda como a visibilizar esa ruta en la comunidad. ¿Ya? Entonces, tenemos como estas opciones de preguntas que tenemos en la plataforma. Yo les pediría que pudieran llenar la información en la medida que vamos respondiendo y vamos a ver unos 10 minutos antes de que termine cómo se ve esta información en los. ¿Cómo creamos un cuestionario? Simplemente, bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, interrúmpanme, levanten la mano, abran su micrófono o si estoy yendo muy rápido. eh, Me pueden indicar. Al momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? No veo nada levantado, creo que no. Bueno, dándole clic en el botón nuevo, vamos a elegir la opción como para mí la más sencilla y la que si están iniciando es la más fácil, es crear desde un borrador. Nos va a preguntar el nombre del proyecto, lo voy a poner acá, ejemplo. Y vean que hay secciones obligatorias que debemos de llenar. Y aquí pues, ustedes pueden elegir el área que más se les facilite o la que más los represente y el país, ¿verdad? El país es útil porque va a permitir o permite a Cotolux nada más identificar dónde se está creando el cuestionario. ¿Se acuerdan que vimos una diapositiva al inicio sobre en qué países se utiliza Cotolux? Es a partir de esta pregunta, ¿verdad? Entonces vemos que esta es la visualización de la plataforma. Y simplemente para agregar preguntas, le doy en el signo más. Y aquí ya puedo agregar mi pregunta. Por ejemplo, indique su nombre. Esta es, por default, una pregunta de texto. Vean que aquí tenemos una diversidad de tipos de preguntas que nos va a permitir recolectar cómo. Nos va a permitir, a partir de un menú o de varias opciones, que una persona tenga que seleccionar una dentro de varias opciones. Esto puede ser sí o no, o un menú. Podemos seleccionar varias opciones. Podemos agregar una pregunta de texto abierto, una pregunta que va a ser igual abierta, pero solo me va a dejar ingresar números. Una pregunta que me va a ingresar no números enteros, sino que con decimales. Las preguntas tipo fecha, las preguntas tipo hora, fecha y hora. Estas son las tres preguntas que vimos en el cuestionario anterior, punto, línea, área. Nos va a permitir recopilar fotos o recopilar firmas. Nos va a permitir agregar notas, asignar calificaciones. Ahí me mencionó en su ejemplo que hay preguntas de categorización. Estas son las preguntas, asignar una calificación, nos va a permitir grabar o tener audios, y esto es muy útil, por ejemplo, si su cuestionario tiene un enfoque de inclusión, en donde haya personas que no sepan escribir, pues les va a permitir grabar su voz para poder dar su respuesta. Podemos recopilar códigos de barras, matriz de preguntas, subir archivos si así lo necesitamos, grabar videos, tener consentimientos, clasificar las preguntas y las de tipo rango.
Entonces, la pregunta de indique su nombre, pues es un texto abierto. Podemos agregarle el sexo. Esta sería una pregunta, porque queremos que puedan seleccionar una de varias opciones. Entonces, aquí puede ser hombre, mujer. Y voy a duplicar esta pregunta para que veamos la diferencia de por qué es importante tener claridad del tipo de preguntas. Hombre, mujer. Podemos agregar una pregunta de valoración. Perdonen, esto no es. Podemos borrar preguntas. Saber qué tan satisfecho está con el servicio de Claro, por ejemplo. Entonces, le ponemos un rango de 0 a 10. Y si se dan cuenta, a ver si le puedo dar zoom por acá. Bajo cada una de las preguntas, a mí como Toolbox me está preguntando sugerencia de pregunta. Esto ayuda, por ejemplo, para el enumerador, dar instrucciones a agregue o no, asigne un valor donde 0 es nada satisfecho y 10 es muy satisfecho. Entonces ahí le estamos dando como esa ayudadita al encuestador sobre cómo debe dar la instrucción, ¿verdad? Podríamos también agregar el mismo tipo de pregunta, esta misma pregunta, y agregarle un número, ¿verdad? Entonces, y con la misma instrucción. Ya vamos a ver un poquito. Hagamos también una pregunta, por ejemplo, es la pregunta de, ¿es mujer? Y la pregunta que le habíamos puesto, ¿está casada? Con una pregunta dicotómica. Y le vamos aquí en este como engranaje, le podemos decir cuál es la lógica de omisión que queremos. Esto es ni más ni menos, y aquí está bien sencillo de hacer. Añadimos una condición y seleccionamos la pregunta previa que queremos que se visualice. Por ejemplo, es la del sexo. Y aquí dice muy claro, esta pregunta solo se mostrará si cumple con las siguientes condiciones. Si ha seleccionado a mujer. Pero tenemos dos preguntas, ¿se acuerda? De sexo. Entonces le vamos a poner. Bueno, esto está en inglés, pero aquí dice, em, todas estas condiciones deben ser como completadas, pero aquí va a pasar algo. Estamos condicionando a que las dos preguntas tengan seleccionado mujer, pero puede ser que una pregunta esté seleccionado hombre, entonces no va a aparecer. Tenemos otra opción que es al menos una de estas condiciones debe estar como marcada, ¿verdad? Entonces aquí es una u otra. Y aquí vamos guardando nuestros avances. Y como vemos, aquí tenemos el ojito que les decía y podemos ver el ejemplo. Entonces aquí ponemos su nombre, el sexo y si se dan cuenta, miren, aquí tenemos ya la barra de, de satisfacción. Y si se dan cuenta, no nos aparece la última pregunta sobre si está casada o no. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono acá, aquí no me permite seleccionar los dos al mismo tiempo, solo debo seleccionar uno. Y vean que al seleccionar mujer, me aparece la pregunta si está casada. ¿Cuál es la diferencia y por qué queremos tener claridad el tipo de respuesta que queremos? Por ejemplo, si nosotros seleccionáramos o configuráramos por error que en todo nuestro cuestionario sea de selección múltiple, vamos a crear alguna contradicciones ya en la base de datos porque, por ejemplo, en esta encuesta que yo estoy llenando, va a tener dos sexos seleccionados.
Entonces, ¿cómo voy a estar yo segura de cuál es el sexo de la persona? Claro que el nombre no nos diría, pero cuando ya tienen 1,000, 2,000 o 5,000 cuestionarios o registros llenos, hacer este trabajo es muy complicado. Entonces, por eso es necesario definir bien cuál va a ser el tipo de respuesta de la pregunta que están planteando. Y si se dan cuenta aquí, como seleccioné mujer también, me aparece la pregunta ¿está casada? Si yo lo deselecciono, pues ya no me aparece. Raquel, ¿Bien? Sí, adelante. para mí, yo creo que esto de condicionar las preguntas es uno de los aspectos, a mi criterio, más valiosos Ujú, que tiene Cobo. Porque, bueno, nosotros hemos estado, hemos transitado, digamos, por ujú, diversas formas y diversos programas para recolección de información, ¿verdad? Entonces, bueno, iniciamos con el levantado en papel, ¿verdad? ujú, Y esto requería que realmente el equipo que recolectara información estuviera muy, muy, muy bien capacitado en los altos, ¿verdad? Y esto pasaba también cuando aplicábamos cuestionarios autoaplicados, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado mucho en establecimientos educativos y pues aplicábamos cuestionarios estandarizados, pero autoaplicados. Y entonces ahí era bien complejo porque se prestaba para cierto, las personas no comprendían bien las ujú, instrucciones, ujú, no hacían los saltos respectivos, ¿verdad? Igual cuando tienes equipos de encuestadores, en algunos casos siempre pueden existir errores humanos al estar haciendo un proceso de levantado de información en papel, ¿verdad? Y ujú, algo que yo he visto con la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, al utilizar Cobo, ha sido esto, que hemos disminuido enormemente esos errores humanos, ¿verdad? En el ingreso de los datos. Nuestras bases de datos han estado más limpias, con, em, sin todas estandarizadas, ¿verdad? Como ujú, hablabas tú al inicio, cuando alguien tiene que ingresar una respuesta escrita, se complica mucho porque todos ponemos Guatemala con G mayúscula, con G minúscula. Por ejemplo, cuando se tiene que ingresar grupos étnicos del país, eso es bien complejo porque no se escriben bien, ¿verdad? Entonces, el usar COBO nos ha permitido realmente el tener unas bases de datos más limpias que requieran menos trabajo de limpieza de datos, ¿verdad? Que eso es muy importante. Entonces, reduce los tiempos, aparte del hecho de no tener que vaciar los datos, que también ahí se cometen ujú. ciertos errores también de digitalización, ¿verdad? Entonces, creo que esa es una de las ventajas, pero para mí particularmente, esto del poder colocar las condiciones, creo que es uno de los puntos que yo resalto como más valiosos en la experiencia de la utilización de este programa, ¿verdad? Gracias, solo quería compartir esa experiencia. Gracias, Jaime, por compartir esto. Sí, justamente para mí también. Ah, adelante, Walter, por favor. Eh, También en relación a lo que dice la doctora, yo también he usado Kobo Toolbox y he encontrado grandes ventajas. Por ejemplo, es compatible para que los datos se puedan descargar en Excel, pero también se pueden conectar con bases como la de Google Sheet. Ujú, Luego ahí uno puede trabajar con tableros, puede utilizar Data Studio y se puede tener información en tiempo real. Eh, bueno, en tiempo real cuando ya se conectan los usuarios ujú. al servidor, ¿verdad? Pero la verdad es de que sí, en limpieza de datos es una grandísima ventaja. eh, y también por el tema del tiempo. Cuando se levantaban en papel era mucho tiempo el que tomaba la limpieza de datos y el poder ir como haciendo esa catalogación de respuestas, ¿verdad? Entonces sí, la verdad es una muy buena herramienta. Gracias, Walter, por compartir. Sí, de hecho, el avance de la tecnología pues, nos ha permitido estar hasta acá y el, yo creo que también el sentido social
de los genios detrás de estas plataformas que se han permitido construir y pensar en cómo mejorar la calidad de la información. Y esto responde mucho a esto, ¿verdad? Sabemos que no solo en Guatemala, sino que en muchos países el problema de la calidad y el acceso de la información es bastante severo, ¿verdad? La consistencia de los datos. Entonces, ¿qué plataformas como estas nos permitan hacer esas validaciones, agregar esas validaciones en el cuestionario? Es una gran ventaja y pues nos hace tener información más confiable, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes respondió, por ejemplo, la encuesta al censo. Los pobrecitos del censo llevaban su libreta o su cuadernillo y, por ejemplo, decía, si tiene una persona con discapacidad, pase a la pregunta 315. No sé si ese era el número, ¿verdad? Entonces ahí tenían que estar muy buzos los encuestadores para, si tenían personas con discapacidad, pasar a la pregunta 315. O, por ejemplo, si decía, la persona que toma decisiones es la mujer, pasar a la pregunta 80. Entonces, ir y buscar la pregunta 80. Y que regularmente, y realmente es error humano, ¿verdad? Todo eso está como en el proceso que de repente se equivoquen y por el cansancio o lo que ustedes quieran, ya no vean bien a qué pregunta saltar. Eso nosotros lo evitamos con agregando esas validaciones en el cuestionario. Pero eso nosotros tenemos que tenerlo claro en nuestro protocolo de investigación o en nuestro diseño o en nuestro cuestionario. Un poquito acá, ¿cuál es la diferencia de estas dos preguntas? Las dos van a medir lo mismo, pero acá, como tú creo que también nos permite pensar en la experiencia del usuario, o en este caso nuestros usuarios van a ser nuestros encuestadores. Para ellos va a ser más fácil decir, bueno, ¿qué tan satisfecho está moviendo el cursor del 1 al 10 que poder poner un número, ¿verdad? Entonces, la experiencia, aunque muy sutil, sí es significativa, ¿verdad? Y la información va a ser la misma para la base de datos. Entonces, así, y vemos que si yo tengo, no, yo dejo de contestar una pregunta, y yo no sé si les ha pasado, que de repente hay preguntas sin contestar, y regularmente era una pregunta importante. ¿Qué hacemos con eso? Cobo Toolbox nos permite poner preguntas obligatorias. En las opciones de pregunta nos pregunta, bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Es una respuesta obligatoria? Sí. ¿Qué nos va a hacer esto? ¿Qué nos va a decir esto? Por ejemplo, si selecciono mujer, vean que ahora nos aparece un asterisco del lado izquierdo de la pregunta y si yo le doy clic, no me va a permitir enviar la pregunta. Entonces aquí nos vamos a asegurar, haciendo todas las preguntas obligatorias, que nuestros encuestadores, inclusive nosotros mismos, evitemos los errores de no llenar algún tipo de pregunta. Entonces, esos son como criterios a tomar en cuenta al momento de poder estar creando sus cuestionarios, estar pensando en la metodología de aplicación, en la metodología en campo, estar previniendo muchos errores humanos que puedan poner en riesgo la consistencia de los datos cuantitativos que estamos recopilando. Regularmente, cuando vamos a aplicar una encuesta cuantitativa, pues son muestras bastante grandes. Entonces, imagínense que por error humano no tengamos o nos falte el 50% de una serie de respuestas que necesitábamos nosotros analizar. Haciendo o agregando estas condiciones, nosotros podemos salvaguardarnos de eso, ¿verdad? Les tenía aquí otro ejemplo, a ver, de grupos. A ver. Como tú nos permite
crear grupos de preguntas. Yo no sé si ustedes han hecho alguna pregunta, algún cuestionario de hogares o de grupos. Pues esta es una pregunta clásica. ¿Cuántas personas viven en esta casa o en su casa? Puede ser cuántos estudiantes hay o cuántos adultos, no, lo que ustedes quieran. Y aquí, por ejemplo, podemos poner uno y no pasa nada. Nos podemos poner dos y ya nos abre una serie de preguntas que están condicionadas a una respuesta anterior. Por ejemplo, si vemos aquí tenemos dos espacios que debemos de llenar porque pusimos que hay dos personas que viven en esta casa y no hay más. Y hay dos como opciones de poder hacer estos grupos repetidos. Este es el ejemplo uno en donde ya nos aparecen dos opciones y ahí nomás. Y el ejemplo 2 en donde yo puedo ir a agregar secciones a mi voluntad y a partir de lo que el encuestador quiera. Pero aquí viene otro problema de consistencia. Si estoy diciendo que solo hay dos personas que viven en esta casa, ¿por qué tengo registrado, en este caso, a cuatro personas? ¿Ven cómo el problema de consistencia de información se está revelando acá? Si estamos diciendo que solo hay dos, pues solo dos grupos de información deberíamos de tener. Entonces, para mí, yo cuando me toca hacer este tipo de cuestionarios, yo elijo la opción uno, porque si yo agrego, por ejemplo, tres, la respuesta previa, pues me abre automáticamente tres espacios. Igualmente, si agrego 16, me va a abrir automáticamente 16 espacios. Entonces, esto me va a ayudar a mí a hacer una vez más consistente toda la información, que en comparación abajo, imagínense que digan la encuestadora: "Ay, son un montón de familias que tengo o de personas que tengo que registrar, no, solo voy a registrar uno". Ahí tenemos data que se nos pierde, ¿verdad? Entonces, si vamos usando o buscando las lógicas de hacer más consistente la información, hay varias opciones que podemos estar tomando en cuenta para ayudarnos a mejorar la calidad de los datos. Entonces, eso es como un repaso rápido como de los diferentes tipos de preguntas. Yo quería hacer el ejercicio de poder, que pudieran hacer ustedes un cuestionario breve como Toolbox, pero no sé si nos va a tomar mucho tiempo. Pero en todo caso, de repente, tal vez, si hay otra oportunidad, podemos ver, empezar ahora y ver cómo les fue en una siguiente sesión de unos 20 minutos con Jaime. Entonces, para que ustedes también se lo lleven, les voy a pedir, les voy a mandar como la dirección de donde ustedes tendrían que hacer, por ejemplo, su cuenta. Entonces, si todos pudieran ingresar a esta dirección y, por ejemplo, y darle clic en crear una cuenta y poder crear su cuenta de Cobo Toolbox, para poder hacer un ejercicio de creación de cuestionarios. No sé si tienen al alcance o están desde su computadora, si los pudieran hacer. Esto no tarda más de 3, 4 minutos y posteriormente vamos a ver las preguntas básicas que tendríamos que generar. ¿Me pueden confirmar si ya pudieron tener acceso al formulario para crear su cuenta? Raquel, solo Walter había levantado la mano. Ay, perdón, Walter, perdón. Solo una consulta. ¿En Flaxo siguen dando el curso de Cobo Toolbox? No sé, perdón. Yo creo Sí, que no, no sé si, ahorita porque sí se da, pero no sé si ahorita está, como se van sacando como por ciertos momentos, digamos, ¿verdad? Ujú, Entonces no sé si en este momento se esté dando, pero sí se ha dado, ¿verdad? ujú, Ujú. ujú. Ah, muchas gracias. Sí, si me permiten ahí, Walter, sí se está dando, pero ya avanzó. Entonces, Mm, seguramente el siguiente año ya empieza una nueva corte.
Gracias, Amanda. Hasta el otro año. ¿Me podrían confirmar si ya alguno pudo ingresar al link para crear su cuenta? Ya Shirley dijo que sí. Perfecto, entonces. Gracias. Entonces ya les tuvo que haber llegado a su correo electrónico el correo de verificación. Por favor, a los que ya les llegó, si pueden darle clic en el link y poder verificar su cuenta. Y me avisan cuando ya estén como en la plataforma para poder empezar a crear las preguntas. Mientras tanto, les voy a poner en el chat los tipos de preguntas que deberíamos de crear en el formulario. Esos serían como los tipos de preguntas. 9 preguntitas para crear de diferente tipo. Mientras tanto, voy a ver si ya alguno mandó datos. Yo creo que sí, listo. Mm. ¿A alguno le gustaría compartir su pantalla para que vayamos creando juntos este cuestionario? Seguramente andamos en las mismas dos, buscando cómo hacerlo. Ok. Muy bien, Manuel, no hay problema. Alguno de los que estén disponibles en casita, frente de la computadora, y que quiera compartirnos su pantalla.
Bueno, mientras ustedes están ahí, voy a empezar a hacer el ejercicio desde mi plataforma para que ustedes puedan verlo, cómo debería de quedar este ejercicio. Bueno, cuando lo logren hacer, pues el nombre pues, del proyecto podría ser ejercicio como Toolbox, el sector el que ustedes consideren y el país de Guatemala. Entonces, la primera pregunta que deberíamos de crear debería de ser el nombre completo. Pone acá, nombre completo, y debería de ser tipo text. Ya tenemos la primera pregunta completa. La edad es una pregunta tipo número. Edad, le vamos a agregar, es número. Ya tenemos nuestra segunda pregunta. Nos está pidiendo que agreguemos el número de identificación tipo número. Pero está pidiendo también que añadamos una sugerencia de pregunta en donde diga que este es un código de 4 dígitos. Entonces aquí ya le estamos agregando una validación al cuestionario. Estoy viendo a Ricardo. Sí, el enlace para registrar, para crear su cuenta en el app es este, que nos estoy colocando en el chat. Y la idea es que puedan crear un usuario y puedan empezar como a conocer la plataforma si no la han conocido. Y así, y lo que estamos haciendo ahorita pues es un ejercicio de creación de cuestionario con las preguntas que están en el chat, que son estas. Las pongo otra vez en el chat. Listo. Entonces, la tercera pregunta es número de identificación. Le agregamos que es un tipo número, pero nos está diciendo añada una sugerencia donde digas que este es un código de 4 números. Entonces sería sugerencia de pregunta. Debe ser un código de 4. Entonces ya tenemos la tercera pregunta. Vamos con la cuarta pregunta, que es la pregunta de sexo, y es una tipo de selección única respuesta. Seleccionar una. Entonces le vamos a poner acá hombre, mujer. Y ya tenemos nuestra cuarta pregunta. Nuestra quinta pregunta es programa que se escribe suponiendo que es algún monitoreo o alguna investigación que están haciendo sobre los programas de alguna organización. Por ejemplo, puede ser, y dice selección múltiples respuestas. Entonces sería, perdón, seleccionar varias. ¿Por qué? Estamos suponiendo que la persona se puede inscribir a diferentes programas al mismo tiempo. Podría ser prevención a la violencia, podría ser apoyo psicosocial, seguridad y qué sé yo, los que a ustedes se les ocurra, por ejemplo, salud. Entonces ya tenemos la quinta pregunta. Y también nos está diciendo que le agreguemos una sugerencia que diga puede elegir varias opciones. Que nos está pidiendo que agreguemos una sexta pregunta. Es una pregunta que en donde queremos monitorear la fecha de llegada al lugar. Y es una pregunta tipo fecha y hora.
Si se dan cuenta, tenemos la de fecha, tenemos la de hora, pero estamos diciendo que queremos una de fecha y hora. Tenemos ya la sexta pregunta. Y también tenemos, por favor, grabe un mensaje con el nombre de la persona. Este es un tipo audio. Vamos acá, audio. ¿Mm? Tenemos ya nuestra séptima pregunta. Y le estamos pidiendo una foto de la persona. Esta es una pregunta tipo foto. Y por último, una pregunta: ¿en qué lugar se está haciendo la encuesta? Una pregunta tipo punto GPS, que sería tipo punto. Entonces Raquel, aquí, perdón. adelante. Yo creo que esta parte es bien importante porque en algunos casos nos han pedido, por ejemplo, el hecho de decir, queremos confirmar que el trabajo se hizo, porque algo que ha pasado en algunas situaciones en los cuestionarios es que, por ejemplo, a veces dicen, ¿verdad? Es que vi encuestadores, por ejemplo, del censo llenando las encuestas sin pasar a ninguna casa, por ejemplo. Mm, Entonces, este tipo de preguntas que está haciendo Raquel ahorita de última, por ejemplo, la tipo foto, la tipo punto GPS, el audio, lo que te va a permitir es poder confirmar que sí se hizo la encuesta, digamos, ¿verdad? Porque pues estás con geolocalización, ¿verdad? Estás con una foto de la persona. Obviamente esto tiene complicaciones en función de la seguridad de la persona, pero son ejemplos de herramientas que podemos usar dentro de Cobo para poder confirmar que eso se hizo, ¿verdad? Y que la ujú. información está dada por la persona. Te iba a consultar si en el audio solo se puede grabar una frase corta o cómo podemos grabar toda la encuesta realizada, si es ahí mismo o se puede hacer desde otra herramienta. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, hay varias opciones. Por ejemplo, pudiéramos grabar un audio a partir de una pregunta, pero también Cobo Toolbox tiene una sección de metadatos. Los metadatos, no recuerdo muy bien cuál es el concepto como tal, pero son esos datos que se van a ir grabando y nos va a poder de forma automática o por default, y nos van a dar cierta información que se va a empezar a grabar a partir de que el encuestador abra la aplicación o no, abra el cuestionario que va a llenar. Por ejemplo, en efecto, el ejemplo que dijo Aime es bastante, se ha aplicado en diferentes opciones de decir, bueno, le voy a pedir al encuestador que grabe el punto donde está realizando la encuesta, por ejemplo. Pero de repente se le puede olvidar o de repente no quieren o algo puede pasar. En la parte izquierda, donde dice diseño y configuración, está la sección de metadatos, donde está marcado de cajón que nos grabe el tiempo o la fecha y hora donde está iniciando el encuestador a llenar el formulario y la fecha y hora donde finaliza. Pero también, porque puede pasar que empezó hoy, pasó algo, se fue, va a regresar dentro de 2 días, entonces la fecha y hora no va a ser tan consistente, pero también le podemos decir, bueno, márcame la fecha de hoy. Le podemos pedir también que si es dentro de nuestro equipo, estamos definiendo nombres de usuarios para cada uno, que me grabe el nombre de usuario, que nos grabe el número de teléfono, el dispositivo de donde se envió la información y que nos grabe el punto de georreferencia al nomás iniciar la encuesta. Entonces, vamos a tener dos georreferencias en el cuestionario, una dentro de la sección de metadatos y otra como la pregunta que generamos, ¿verdad? Y justamente, sí, si nosotros necesitamos que se grabe
toda la entrevista como para ver la consistencia de los datos, a ver qué tal lo hizo el entrevistador. Como Turbos tiene a su disposición grabar el sonido de fondo. Y aquí nos muestra como un poquito que nos dice esto, ¿verdad? Que aquí nos permite, perdón, me vuelvo acá, grabar toda la voz desde que el encuestador le da clic al formulario y empieza a llenar, ¿verdad? Pero esto no, entonces no se va a grabar en una pregunta en específica, sino que el audio se va a subir como un archivo anexo al cuestionario, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos grabar la respuesta de preguntas en específico, tendríamos que decir, por ejemplo, a ver, Por en ejemplo, este mismo nosotros ejemplo. hemos usado esa pregunta esa grabación que dice Ujú, Raquel para todo lo que es el consentimiento informado. Entonces se le pregunta a la persona, bueno, ¿usted está de acuerdo con participar en la entrevista? Y como es un cuestionario, ¿verdad? Se graba la respuesta o ujú. sea, para cuando la persona dice que sí está de acuerdo en participar, digamos, porque eso nos queda como no tenemos, podemos llevar también el consentimiento en papel, ¿verdad? Pero también nos queda ese audio en que la persona nos está diciendo que sí acepta participar, ¿verdad? Y la parte del sonido que menciona Raquel, de grabar la encuesta, sí es importante por la consistencia, pero también para garantizar, digamos, y poder tener pruebas de que el trabajo de campo se hizo, ¿verdad? Que no es una información que esté siendo inventada, sino que es información que se recopiló de las personas participantes de los procesos. Gracias, Raquel. Exacto, exacto. Entonces, si nos damos cuenta, la plataforma nos permite implementar varios métodos o niveles de validación y consistencia de la información. Entonces, pero claro, nosotros debemos informarle a los equipos que estamos usando esto como un uso ético de la información porque su voz va a quedar registrada. Entonces, podemos previsualizar el formulario en donde ya están las 9 preguntas que nosotros quisimos. Y, por ejemplo, desde la computadora nos va a decir, por ejemplo, nos va a pedir que subamos un archivo de audio. En la aplicación nos aparece el botón grabar la voz. Eso lo tenemos que tomar en cuenta cada vez que estamos configurando preguntas y cómo va a ser el método de recolección, porque hay algunas funcionalidades que están mejor desarrolladas en la aplicación de Como Toolbox que para la versión de Enketo, que es la versión de web, que por ejemplo es esta, ¿verdad? ¿Qué más les iba a decir? Ah, bueno, ¿qué es lo que implica esto? Que nosotros le pidamos voz, le pidamos foto, le pidamos que grabemos el audio. Es que, y eso tal vez no lo dije al principio, es que como Toolbox tiene la versión gratuita, yo uso la versión gratuita, pero que permite enviar hasta 5.000 encuestas al mes y tiene 1 GB de almacenamiento. Y la versión de paga, en donde ya nos permite tener un servidor más personalizado propio y tiene más capacidad de almacenaje. Entonces, sí tenemos que pensar que si nosotros vamos a hacer encuestas en donde le estamos requiriendo audio, sonido y otros archivos, regularmente nuestra capacidad de almacenamiento se va a ver limitada. Eso sí es algo que pudiera impactar en Cobo Tools. Entonces, si yo le doy clic aquí, le doy en formulario, busco como la sección de formulario y le doy implementar. Ahorita, como tal, el formulario no se puede llenar. Está en versión borrador si lo queremos ver. Para poderlo implementar o empezar a usar, le tenemos que dar clic en el botón implementar. Y entonces ahí hay alguien, espérenme, voy a ver.
Como que todo esto. Ahí está. Em, Aquí yo ya puedo mandarles a las personas el formulario para llenar. Inclusive también yo ya puedo configurar, si tuviera otras personas en el equipo, puedo compartirles este proyecto y decirles, mira, yo quiero que tú vas a hacer un enumerador o un encuestador y vas a añadir envíos. Entonces colocan el usuario de esa persona, entonces ya esa persona va a poder usar el formulario. Porque ahorita como está el formulario, si yo se los envío, les va a pedir una clave. Les voy a poner aquí en el chat. A ver si lo puedo abrir en el navegador de Edge. Aquí lo está abriendo. Ah, y justamente, perdonen, ese no era el link que les quería enviar. ¿Era este? Aquí yo coloco el link de la encuesta y me pide un nombre y un usuario. Esto se usa como otro método de protección de datos, ¿verdad? Para poder que solo personas de nuestro interés puedan llenar la información. Pero si en este navegador ya tengo mis datos acá, entonces ya no me lo pide. Y vemos que nos pide, por ejemplo, una fotografía. Vamos a ver. Les voy a enviar. Voy a subir una foto acá. Esta. Y bueno, no tengo ningún archivo de voz, pero lo voy a mandar así. ¿Vieron que había muchas preguntas en blanco y me dejó enviarlos? Ya, y aquí me aparece un 1, es porque todavía no se ha enviado la información. A ver, datos. Ahí está. Los registros, excepto Dios no quedó, ¿no? Ujú. Vamos a ver algo. Está pasando acá. De repente la señal no está muy bien. Pero en todo caso, cuando ya se envía automáticamente, y eso es algo que regularmente pasa, ¿verdad? Es que no había señal, no se va a ir. La aplicación o el cuestionario no se va a perder. No se va a perder, se va a mantener en la plataforma y va a estar intentando enviar la información cada 5 minutos hasta que se logre enviar, ¿verdad? Entonces, hagamos otro intento. Vamos a subir otra foto. Agregar otros datos acá. Y vamos a subir esto. Ahí está. Ahí sí se envió uno. Y si yo regreso a mis datos, ya me aparece una encuesta enviada. ¿Qué voy a ver yo? Que me almacenó la foto que yo envié. Y esto va a ir ocupando espacio. La ventaja de esto es que ustedes pueden descargar la imagen y aguardarlos de forma local y ya entonces ya liberan espacio en la plataforma y pueden seguir enviando toda la información que quieran, ¿verdad? Entonces, esa es una gran ventaja. También como Toolbox nos permite acá en la sección de datos, nos permite ver los datos como una tabla, nos permite tener informes como muy personalizados de algunas preguntas y esto es muy, muy básico, ¿verdad? Nos permite ver las fotos, nos permite descargar nuestros datos y nos permite ver los datos de mapas donde vemos. Y los mapas se pueden ver como mapas de calor, como puntos. Podemos tener diferentes tipos de mapas también disponibles para mayor facilidad de visualización. Entonces, como ven, realmente para mí el uso de Code Toolbox, el único límite es la imaginación. Code Toolbox puede ser tan sencillo o tan complicado como nosotros querramos al agregar, por ejemplo, una condición o un cálculo automático de punteos.
ya requiere un poco de un conocimiento más avanzado de cómo crear formularios, por ejemplo. Un formulario en XLS se ve así. Esta es como la estructura del formulario. eh, y ven, realmente es un archivo en Excel y hay diferentes categorías, por ejemplo, el idioma, si es pregunta requerida, la apariencia, si tiene cálculos, si es una respuesta por default, si hay filtros aplicados, si es una pregunta solo de lectura, es decir, que no permite modificación, si es una pregunta relevante o no, los parámetros de las preguntas, por ejemplo, máximo de cuánto tamaño o de cuál es el tamaño de la foto, restricciones y cuáles son los mensajes de esas restricciones. Por ejemplo, acá, esta es una restricción de edad en donde si la edad es menor a 18 años, el sistema le va a arrojar una nota que diga la edad debe ser mayor de 18 años, entonces ya es una corrección que el numerador debe de realizar para que se vaya la información. Entonces, sí es como bastante flexible la plataforma, apoya de una manera increíble a la recolección y a la consistencia de información. Yo les invitaría a que puedan explorarla, usarla en sus procesos de investigación o institucionales. Es muy segura. Y también la plataforma tiene una sección de, perdón, voy a regresar a mi pantalla, de, por ejemplo, de un centro de ayuda, un foro, una comunidad que van resolviendo dudas en conjunto y tiene una academia. Esto quiere decir que tiene cursos que son en línea, desde los esenciales, que es como lo básico de Cobot Toolbox. El precio está a $49. En estos momentos está el gratuito, que es como las necesidades de asesoría para el sector humanitario, pero que también da como algunas nociones o lineamientos de cómo usar Cobot Toolbox para el tema humanitario. Y está también como Toolbox, pero ya un diseño desde Excel que nos va a permitir agregar un mayor nivel de cálculos, de validaciones, como ya lo vimos. Entonces, cuando ustedes creen su cuenta, van a tener a su disponibilidad estas tres secciones. Si se van acá de la izquierda, donde dice ayuda, si le dan en el centro de ayuda, pues nos va a redirigir a la sección que es como un libro de ayudas. Y permítanme ustedes. Y está en inglés, pero si ustedes le dan clic en traducción, pues ya les aparece en español. Y hay datos desde empezando con Cobo Toolbox, los precios, crear formularios, gestión de datos, recopilar datos. Y hay varias secciones y aquí hay lo que preguntaba Walter al inicio, ¿qué tan seguro es Cobot Toolbox? Hay una sección específica para esto en donde el más importante pues es que cumplen con el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea y tienen otras medidas implementadas, ¿verdad? Que aquí pueden ustedes verlo con mayor detalle si tienen tiempo o el interés de verlo, ¿verdad? Y bueno, y están cifrados, ¿verdad? El foro, y aquí son como un espacio en donde uno puede hacer preguntas más personalizadas de Cobo Toolbox. Por ejemplo, si quieren ver el dato de suma, porque ustedes pueden crear sumas, ¿verdad? Entonces, ahí hay personas desde Cobo Toolbox que van respondiendo las preguntas. Ustedes pueden ir generando los temas y hay equipo que se encarga de responder. La respuesta tiene muy buen tiempo, no se demoran casi nada para responder. Se toman muy en serio justamente esta parte de la resolución de dudas porque lo que quieren ellos es
aportar en la generación de data, en la consistencia, en el uso de la tecnología. Entonces, ofrece como estas dos espacios de consulta más la plataforma virtual de aprendizaje. Entonces, por ahí si tienen tiempo, pues, échenles un vistazo. Y yo creo que ya estoy justa. No sé si alguien logró ver o logró hacer su cuestionario. Si tiene alguna duda, algún comentario que quisiera hacer, yo quedo a la orden, como ya dijo Jaime, pues yo estoy por el momento representando desde un programa de voluntariado como embajadora de la plataforma en Guatemala. Y pues nuestro rol o deber es justamente poder realizar redes de cooperación en el sentido de poder tener espacios de fortalecimiento, de capacitación para el uso de Kobo Toolbox en diferentes temáticas. Entonces yo les voy a dejar mi correíto por si alguien quisiera, por ejemplo, si en su organización están interesados en usar o en capacitar a su equipo en el uso de Kobo Toolbox, lo podemos organizar y con gusto podemos hacer ese proceso de fortalecimiento a nivel como básico, ¿verdad? O también podemos hacer otro tipo si es algo más especializado, pues también desarrollar una capacitación a necesidad de las instituciones, ¿verdad? Entonces, si alguien tuviera alguna pregunta, este es el momento, o un comentario o una queja, diría una amiga. ¿Alguien? Ahí está Walter. Adelante, Walter, por favor. No, la verdad es de que eh, muy buena capacitación introductoria. Creo que entre las herramientas que están disponibles para trabajar en formularios offline, es la mejor opción, ¿verdad? Porque las demás pues son de paga, bastante caras. Yo usé el de Argis, Ujú, Survey 123, que funciona igual con el lenguaje XLS Form. ujú, Permite hacer muchísimas cosas también, pero es de paga. Y ujú, cada usuario, por ejemplo, aquí podría tener unos 100 usuarios y compartir la encuesta con 100 usuarios, siempre y cuando uno respete el límite del giga que tiene, no hay ningún problema. Entonces, yo la verdad considero que para estudios en el tema social, buenísimo. Y muchas gracias por el curso. no, con gusto. Y de hecho, esta plataforma es usada no solo en lo social, sino en salud, es muy usada también en el sector humanitario, en el sector de desarrollo. Es muy versátil, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden usarla ahí para cualquier tipo de estudio que necesiten. Y de hecho, también tiene la sección para información cualitativa porque también permite hacer transcripciones y hay algún tipo de categorización en línea, que esa parte no nos dio tiempo de verlas, pero también es posible en CodeTools. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias por tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros todos esos conocimientos y experiencia que tú tienes respecto al uso de la plataforma de Cobo, ¿verdad? Decirles que pues con Raquel trabajamos juntas, ¿verdad? Em, pues hemos utilizado esta plataforma en muchos estudios, nos ha funcionado muy, muy bien, ¿verdad? Nunca nos ha pasado que se nos pierda realmente algún dato, ¿verdad? Ha funcionado, la verdad que muy bien y es una muy buena opción, como ya lo decía Walter, para toda la parte de estudios humanitarios, aunque tiene otros usuarios también, ¿verdad? Pero para la parte humanitaria ha funcionado muy bien. Y las ventajas que ya las mencionó Raquel, pero también es el uso offline, ¿verdad? En Guatemala, pues para muchos estudios tenemos que irnos al área rural, donde definitivamente no tenemos acceso a internet. Y el hecho de poder recolectar la información y no necesitar estar en línea
ha sido muy, muy funcional, aparte de toda la disminución de tiempo para la sistematización de la información. También decirles que ya dentro de todo el diseño del cuestionario ya puede ir toda la parte de codificación, que creo que eso es bien importante también, ¿verdad? Que no nos dio tiempo pues de verlo ahorita porque pues teníamos un tiempo específico, ¿verdad? Pero creo que esa parte también es muy buena, ¿verdad? El hecho de poder ya tener la información codificada que ya nos permita agilizar todo ese proceso, ¿verdad? De análisis. Entonces, agradecerte, Raquel, por el tiempo, por los conocimientos brindados y esperamos pues que haya sido de utilidad para ustedes dentro de este proceso de formación. Bueno, muy buenas noches y muchísimas gracias. Con gusto. Feliz noche.